través de los medios de comunicación. Diputado Ernesto Vázquez Vaca, presidente de la directiva del Congreso del Estado de Hidalgo, el que suscribe el diputado Luis Alberto Marroquín Morato, en ejercicio de las facultades que le confieren los artículos 47, fracción segunda, y 56, fracción cuarta de la Constitución Política del Estado de Hidalgo, 25, fracción cuarta, y 124, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la Entidad, me permito presentar a consideración del Pleno de esta soberanía la siguiente iniciativa de decreto que adiciona y reforma diversas disposiciones de la Ley General de Salud al tenor de los siguientes: exposición de motivos. Primero, el artículo 4 de la Constitución mexicana señala que toda persona tiene derecho a la protección de la salud. El derecho a la protección a la salud, acorde con la Ley General en la materia, tiene al menos 7 finalidades, de las cuales destacan el bienestar físico y mental de la persona, la prolongación y mejoramiento de la calidad de vida humana, el disfrute de servicios de salud y de asistencia social que satisfagan eficaz y oportunamente las necesidades de la población, además de conocimiento para el adecuado aprovechamiento y utilización de los servicios de salud. Al respecto de este último punto, es necesario replantear la manera en que los servicios públicos y privados se coordinen para ofrecer atención médica a las y los mexicanos. El nombre de la encomienda es articulación de esfuerzos, alternativas que no dependan de venderle al gobierno, sino de encontrar la manera de hacer llegar servicios y atención al paciente en función de su capacidad de gasto, porque la atención médica no necesariamente tiene que ser cara. Segundo, el Sistema Nacional de Salud está constituido por las dependencias y entidades de la administración pública, tanto federal como local, y las personas físicas o morales de los sectores social y privado que presten servicios de salud, así como por los mecanismos de coordinación de acciones y tienen por el objeto dar cumplimiento al derecho a la protección de la salud. En México, las instituciones públicas de salud han tenido grandes logros, pues sin el acompañamiento auxiliar y complementario del sector privado, han logrado abatir un amplio número de enfermedades. No obstante, para incidir en el panorama epidemiológico, es necesario incentivar la concertación de funciones entre el Estado y los particulares a fin de ampliar la capacidad del primero para ofrecer servicios de salud. En el país, la mitad del gasto en salud es directamente del bolsillo de los mexicanos. Dicha inversión se ha ido dando de manera forzada, sobre todo porque las instituciones públicas no se dan abasto y en algunos casos los servicios son limitados a diversos sectores de la población. Tercero, la Ley General señala que los prestadores de salud en el país se clasifican en públicos de servicio a derechohabientes de instituciones públicas, sociales y privadas. Son servicios públicos a la población en general, aquellos que se prestan en este tipo de establecimientos a los residentes del país que así lo requieran, preferentemente a favor de personas pertenecientes a grupos sociales en situaciones de vulnerabilidad, regidos por criterios de universalidad y de gratuidad en el momento de usar los servicios, fundados en las condiciones socioeconómicas de los usuarios. Los servicios a derechohabientes de instituciones públicas de seguridad social son aquellos prestados por estas a las personas que cotizan o a las que se hubieran cotizado en las mismas conforme a sus leyes y a sus beneficiarios, los que con sus propios recursos o por encargo del Ejecutivo Federal presten tales instituciones a otros grupos de usuarios, mientras los servicios privados son aquellos que prestan las personas físicas o morales en las condiciones en que convengan con los usuarios, siempre que se sujeten a los ordenamientos legales, civiles y mercantiles correspondientes. Cuarto, de manera específica, el sector privado puede definirse como el conjunto de individuos, organismos e instituciones
54.357 consultorios dentales privados y apenas 247 públicos, 1.322 consultorios privados de atención quiropráctica y 14 públicos, 5.093 consultorios psicológicos privados y 285 consultorios públicos. Asimismo, existen 929 hospitales privados de especialidad y 191 son de carácter público. Como puede observarse, el sector privado cuenta con un amplio número de instalaciones y de personal para la prestación de servicios, con responsabilidad en el ejercicio de recursos públicos desde la perspectiva de especialistas. La concertación de servicios con el sector privado puede contribuir a mejorar el acceso a la salud, brindando una oferta más amplia, reducir el gasto en el bolsillo que incide en el empobrecimiento de las familias, lograr una protección efectiva y eficiente en el uso de los servicios existentes, mayor satisfacción, equidad y protección, mejorar la productividad y calidad de vida. Y el sector privado puede favorecer la eficiencia, calidad y equidad del sistema de salud, siempre que estén adecuadamente regulados y estructurados. El artículo 37 de la Ley de Planeación señala que el Ejecutivo Federal, por sí o a través de sus dependencias y las entidades paraestatales, podrán concertar la realización de las acciones previstas en el Plan Nacional de Desarrollo y los programas con las representaciones de los grupos sociales o con los particulares interesados. Asimismo, 20 de los 32 estados, entre ellos Hidalgo, en su respectiva ley de planeación, contemplan mecanismos similares para establecer acciones de concertación entre el sector público y privado. Entre ellos, destaca el caso de Yucatán, donde únicamente el gobernador del estado, directamente o a través de sus dependencias integradas en el Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Yucatán, podrá concertar la realización de las acciones previstas en su plan de desarrollo o en los programas con las representaciones de los grupos y organizaciones de la sociedad civil o con los particulares interesados. Sexto, una asociación pública-privada, APP, es una sociedad entre estos sectores que tiene como finalidad llevar a cabo un proyecto o entregar un servicio tradicionalmente provistos por el gobierno. Las APP reconocen que ambas partes tienen ciertas ventajas relativas en el desempeño de tareas específicas, permitiendo que cada sector haga lo que sabe hacer mejor y la infraestructura y los servicios públicos pueden ofrecerse de manera más económicamente eficiente. El hecho de que el gobierno pueda transferir responsabilidades en la provisión de los servicios públicos a empresas le permite actuar como un regulador que se enfoque en la planeación y el monitoreo de servicios, en lugar de dedicarse al suministro del día a día. Además, exponiendo a las empresas a competir por el contrato, le permite aproximar los costos del proyecto a los del mercado y obtener mejor valor del dinero invertido. Lo anterior en ningún momento debe resultar en el debilitamiento de las instituciones públicas y sus funciones. Por el contrario, es dotarlas de herramientas que respalden el desempeño de sus funciones, mejoren tiempos, resultados y, en el caso de esta reforma, contribuyan a la prestación de servicios de salud con calidad. Séptimo, las asociaciones público-privadas presentan retos y deficiencias que dependen de la modalidad que se utilice y de las condiciones específicas de cada proyecto, tales como dificultad para definir correctamente las especificaciones funcionales y de desempeño de los servicios a prestar, la necesidad de un proceso de discusión y análisis detallado entre los múltiples actores involucrados en el proyecto para mantener la congruencia entre el diseño y las necesidades reales del proyecto. La capacidad del gobierno para realizar grandes cambios a los proyectos se ve restringida a transferir las responsabilidades y riesgos de diseño, construcción y operación al sector privado. Los pagos futuros pueden convertirse en un lastre para las finanzas públicas sin una planeación presupuestaria
presupuestal responsable y la dificultad para establecer tarifas de uso en los servicios. En algunos casos estas generan controversia social por cuotas excesivas que excluyen a usuarios potenciales. Octavo, a nivel internacional, los esquemas de colaboración público-privada para la salud permiten la construcción de infraestructura, la prestación de servicios clínicos, sanitarios, no asistenciales e incluso la gestión de hospitales. Países como Alemania, España, Suecia, Brasil, Estados Unidos o la India utilizan este tipo de contratos para la prestación de servicios. Los esquemas de colaboración público-privada en la gestión de centros y servicios sociosanitarios son instrumentos de mejora potencial de la eficiencia en la prestación de los servicios sanitarios y sociosanitarios. Noveno, solo 17 de las 32 entidades, entre ellas Hidalgo, cuentan con una ley de asociaciones público-privadas. El resto carece de un marco normativo que especifique los alcances, necesidades y especificaciones para la implementación de este tipo de proyectos. El esquema de concertación de acciones entre el sector público y privado para la ampliación del acceso a los servicios de salud debe resultar accesible a los gobiernos de las entidades federativas a fin de que los beneficios de dichas acciones puedan llegar a la población en general. Décimo, el Acuerdo Nacional hacia la universalización de los servicios de salud es un instrumento de coordinación entre la Secretaría de Salud, las instituciones federales de seguridad social y los prestadores de servicios de salud de las entidades federativas con un enfoque de transversalidad y de derechos humanos. A través de dicho acuerdo, el gobierno federal impulsará la firma de convenios de colaboración entre las 32 entidades federativas para lograr una mejor utilización de la infraestructura hospitalaria, el uso ordenado de los recursos financieros y el óptimo desempeño del capital humano. En su etapa inicial, contempla 14 intervenciones como resonancias magnéticas o cuidados intensivos de recién nacidos, niños y adultos que podrán ser atendidas indistintamente por las instituciones del sector privado. A su vez, el Estado de Chiapas impulsó el convenio público-privado de colaboración de servicios médicos entre Médica Sur y el Instituto de Seguridad Social para sus trabajadores, el cual busca poner al alcance de sus derechohabientes medicina de alta especialidad para atender padecimientos complejos. Del mismo modo, en el estado de Hidalgo, la clínica de hemodiálisis ubicada en el municipio de Huehuetla de Reyes, los recursos humanos y materiales para su operación son cubiertos por la iniciativa privada, en tanto la Secretaría de Salud supervisa y vigila su operación y funcionamiento de acuerdo a las normas oficiales mexicanas a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Hidalgo, COPRISE, dando atención a pacientes con insuficiencia renal de escasos recursos y mediante la aplicación de estudios socioeconómicos y que no cuenten con ningún tipo de seguridad social. Décimo primero, la distribución de competencias del derecho a la protección de la salud debe atender a lo señalado en los artículos 3 y 13 de la Ley General, existiendo una exclusión recíproca en materias que no pueden ser a la vez de competencia local y federal. Conforme al artículo 73 de la Constitución, está reservado al Poder Legislativo Federal el ramo de salubridad general de la República y algunos de los incisos de este precepto dan clara idea de que el constituyente quiso ampliar en cuanto fuere posible la acción sanitaria del Poder Federal. A su vez, al Consejo de Salubridad General le corresponde participar en el ámbito de su competencia en la consolidación y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Su autoridad sanitaria es ejecutiva y sus disposiciones son obedecidas por las autoridades administrativas de todo el país. Décimo segundo, la fracción primera del artículo 3 de la Ley General señala que la organización, control y vigilancia de la prestación de los servicios públicos a la población en general, los
y demás instrumentos consensuales que se celebren entre el sector público y privado en materia de salud, para dar cumplimiento a los objetivos y metas institucionales, por lo que la presente iniciativa plantea el establecer lineamientos para la coordinación de acciones y que esta facultad sea exclusiva de la Federación. 13, que el Congreso cuente con facultades para legislar, es dotar a este órgano político legislativo de herramientas jurídicas para dar soluciones a problemáticas sociales, económicas y de diversa índole que así lo requieran. Cuando se creen diversos marcos normativos de carácter general, se está proveyendo de soluciones aplicables a todo el territorio nacional. Otorgar facultades exclusivas al Congreso de la Unión en materia de concertación para la prestación de servicios de salud es una acción política que contribuirá en la consolidación de acciones en la materia en beneficio de las y los mexicanos. 14. Con todos los antecedentes mencionados, impulsar una acción legislativa que consolide una sola dinámica para emprender acciones de colaboración entre el sector público y privado en materia de salud es una medida responsable que consolidará los alcances de dicha posibilidad sin restar a ninguno de los esquemas de salud en el país. Como han sido señalados por algunos especialistas, se trata de responder oportuna y efectivamente con un sistema de salud que canalice e integre la participación de la sociedad en su conjunto y con ello se dé paso a una política de Estado incluyente y no únicamente de gobierno. Por lo anteriormente expuesto, se somete a su consideración de esta honorable soberanía es la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción tercera bis al artículo 3 y se reforma la fracción primera del apartado B del artículo 13 de la Ley General de Salud. Artículo único. Se adiciona la fracción tercera bis al artículo 3 y se reforma la fracción primera del apartado B del artículo 13 de la Ley General de Salud para quedar como sigue. Artículo 3. En los términos de esta ley, es materia de salubridad general, fracciones primera a tercera en sus términos. Fracción tercera bis, los lineamientos para la concertación de acciones entre el sector público y privado a fin de ampliar el acceso a los servicios de salud. Fracciones cuarta a 28ª en sus términos. Artículo 13 en sus términos. Apartado A en sus términos. Fracciones primera a 10ª en sus términos. Apartado B. Corresponde a los gobiernos de las entidades federativas en materia de salubridad general como autoridades locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales. Fracción primera. Organizar, operar y supervisar, así como evaluar la prestación de los servicios de salubridad general a que se refieren las fracciones 2, segunda bis, tercera bis, cuarta bis, y sexta bis, quinta, sexta, décima primera, décima segunda, décima tercera, décima quinta, vigésima primera y vigésima sexta, séptima bis del artículo 3 de esta ley que conforme a las disposiciones generales. Fracciones 2 a fracción séptima en sus términos, apartado C en sus términos. Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, dado en el recinto legislativo del Congreso del Estado de Hidalgo a los 13 días del mes de junio del año 2017. Atentamente, el diputado Luis Alberto Marroquín Morán. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado.